¿Qué tal, grupo Tetrael? ¿Cómo estamos? Pues aquí todos listos para una nueva resolución de un enigma muy conocido, ¿no? La bestia de Gabadán, que no sé si muchos conocen, pero es un hecho histórico bastante documentado que ocurrió en épocas de en torno al siglo XVI en la región de Francia. Así que nada, hemos preparado una pequeñísima presentación de unos cuantos minutos para que os contextualicéis en todo y acto seguido iremos con la sesión de resolución del misterio en directo. Soy Adrián Tardío, encargado de la sección de misterios revelados de la página del grupo. Me habréis podido escuchar en muchas de las sesiones de este tipo, de misterios revelados, y en algunas de psicoauditación también con mi tetán. Así que nada, un placer estar aquí. Me alegro de que estéis aquí todos, escuchando un enigma más, un día más, en este día 15 de agosto de 2020. Pasamos a la presentación. Un abrazo a todos. La bestia de Gévaudan. La bestia de Gévaudan, o Gévaudan, como se pronunciaría en francés, es el nombre histórico atribuido a un mítico críptido de grandes dimensiones, semejante a una mezcla entre perro lobo y felino, que apareció en la región de Gévaudan, cuya actual ubicación es el departamento de Lozère, en la región de Occitania al sur de Francia. Los ataques comienzan a sucederse en 1764, cuando una joven pastora que cuidaba de su ganado ve cómo de repente una extraña bestia se abalanza sobre ella. La muchacha, asustada, logra huir gracias a que sus bueyes la protegen haciendo frente al extraño animal. En la primavera de aquel año da comienzo una serie de ataques que aterrorizarían a la población, llegando a atribuirse este fenómeno a un castigo demoníaco. La lista de fallecidos fue incrementando de forma preocupante, habiendo documentos oficiales que así lo atestiguan, hoy custodiados en los archivos del departamento de Puy-de-Dôme, situado en la región de Auvernia-Ródano-Alpes. También existe la documentación del párroco François Fabre, que en 1901 recopiló 146 ataques. Según esta documentación, se puede afirmar con seguridad que hubo un total de 70 víctimas mortales, además de 27 heridos de diversa gravedad. Un estudio más reciente realizado en 1987 estimó que habían ocurrido 210 ataques, resultando en 113 muertes y 49 heridos. La bestia llegó a devorar parcialmente hasta 98 víctimas. Usualmente los cadáveres se encontraban con la garganta destrozada. La bestia de Gévaudan supera rápidamente a todas las noticias de la época, al punto tal que el Reino de Francia utiliza una cantidad considerable de mano de obra y dinero para cazar al animal. Se convoca la movilización de tropas reales, nobles, soldados y cazarrecompensas. El 20 de noviembre de 1764 se organizan las primeras batidas para dar caza al ser. La búsqueda fue exhaustiva, pero infructuosa. Pese al empeño de los militares, no consiguen su propósito. Sin embargo, sí confirman la existencia del extraño animal. Los rumores, las especulaciones y las leyendas se desatan. Algunos afortunados logran escapar de las fauces de este temible depredador para dar testimonio. Ante el fracaso de la misión y tras una larga lista de lobos asesinados como único éxito, el monarca Luis XV decide enviar a cazadores muy experimentados desde Normandía, ofreciendo la suculenta suma de 6.000 libras a quien acabe con la bestia. Añade la suma de otras autoridades a la causa, llegando a alcanzar la friolera de 9.200 libras. Lo que se solía pagar en la época por dar caza a un lobo eran unas 6 libras, una cifra para nada despreciable si ponemos en consideración que el salario medio de un campesino rondaba la libra y media.
Así, la importante suma de dinero hace su efecto y de inmediato se organizan enormes batidas con el único objetivo de dar muerte al animal y cobrar la recompensa. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, no se logra el objetivo perseguido y la bestia continúa acampando a sus anchas. Y así fueron numerosas las partidas que enviarían a su caza, diezmando sistemáticamente las poblaciones de lobos con ello. Otros reinos y la oposición política del monarca aprovecharían la situación para propinar críticas y burlas al rey Luis XV y su ejército, por no ser capaces de manejar un pequeño problema, según ellos decían. En cuanto a las descripciones de la bestia, los testigos de la época lo señalan como un animal del tamaño de un asno, de color marrón rojizo, con una larga raya negra sobre su espalda, grandes fauces, mayores que las de un lobo, enormes garras afiladas, similares a las de un felino, velocidad y agilidad impresionantes, más rápidas que la de cualquier caballo. El animal, según se dice, era capaz de levantarse sobre sus dos patas traseras y antes de realizar un ataque siempre se agachaba para saltar al cuello de sus víctimas, como si tomando impulso. Un campesino llamado Jacques Denis realizó esta descripción al haber tenido encuentro con el monstruo. Ante todo, muy diferente de cualquier lobo, lomo rayado, larga línea negra que iba del cuello hasta la cola, su pelaje parecía rojizo, morro afilado, cola muy larga, muy fuerte, fauces desmesuradas, contundentes y punzantes. Duhamel, el capitán de uno de los primeros escuadrones de élite que envió el rey para dar captura al animal, describió a la bestia como un animal del tamaño de un toro de un año, patas similares a las de un oso y ojos grandes como los de una ternera. El 21 de junio de 1765 se celebraba la fiesta de brujos y brujas, una fecha señalada que se asociaba con lo satánico. El animal realiza un ataque múltiple en dicha ocasión con sus correspondientes asociaciones al diablo en dicha fiesta. Desde ese momento se pensó que el monstruo pudiera estar amaestrado por un brujo llamado Antoine Chastel y que los ataques de la bestia iban dirigidos a personas concretas. Los ataques se sucedían en un radio de 100 kilómetros. El animal, con gran violencia y agresividad, atacaba a personas vulnerables como niños y mujeres, en ocasiones incluso decapitando los cadáveres con una aparente sed de sangre más que de alimento. Algunas de las víctimas presentaron signos de violación, aunque esto se ha atribuido a violaciones por parte de personas que fueron encontrando los cadáveres. Varias gentes comentaban haber atacado a la bestia con objetos afilados y punzantes, pero que estos les había rebotado en la piel por su extrema dureza. En uno de los ataques de la bestia, una joven valiente y aguerrida llamada Mary Jane Ballet, de 20 años de edad, logra herir al monstruo en el pecho mientras se abalanzaba sobre ella. Con un largo palo improvisado al que había colocado un afilado cuchillo en uno de sus extremos, se enfrenta al animal en un acontecimiento que más tarde se representaría mediante un conocido monumento establecido en Auvers, simbolizando así su gran valentía y ferocidad al defenderse de la bestia. Después de la hazaña, el animal desaparece por unas aproximadamente 3 semanas. Se acusó a los gitanos cíngaros de crear una bestia en cautiverio en uno de sus circos. Se rumoreaba que era un tigrón, mezcla de tigre y león. Otra teoría decía que era un oso que habían dejado escapar. Los cíngaros llegaron a recibir ataques de nobles y campesinos de la zona por este supuesto hecho. Jean Chastel, un cazador, se atribuyó la muerte de la bestia con una bala de plata. Actuó como si persiguiendo un hombre lobo. Su cadáver fue donado al Museo de Ciencias Naturales de París, pero se perdió en un incendio en 1830, causado por una rebelión popular. El hijo de este, Antoine Chastel, fue señalado como sospechoso de instigar y controlar al terrible animal. Los ataques cesaron en 1767 y a día de hoy no se conoce con exactitud cuál fue el destino real de la bestia de Gévaudan o de sus restos.
Vale, Adri, ahora sí. Vamos con el tema. Perfecto. Entramos en trance y hacemos esto. Hoy no lees ninguna introducción ya, ¿eh? Ya está claro esto. Sí, sí. Mucho más cómodo. Mucho más. Sí. Hombre, cómodo no sé si te habrá resultado hacer el pedazo de reportaje, ¿sabes? Cómodo. No sé si es la palabra más apropiada. Hombre, es mucho más largo, también es verdad. Hombre, más costoso y más pesado, ¿eh? Pero bueno. Vale, vamos al tema. Bien, estoy reunido con Adrián y vamos a intentar resolver el misterio de la bestia de Gevaudan, continuando con la saga de bestias míticas. ¿Qué tal, Adri? ¿Listo? Sí, muy bien, y aquí estamos listos. Vamos con ello. Perfecto. Deseadnos suerte para la sesión, a todos, a mí y a Adri, y vamos con ello. ¿Qué tal, Adri? Bienvenido, Noriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Hacía tiempo que no dialogaba contigo, es verdad. Sí, sí. No sé si quieres dar algún mensaje antes de comenzar. Lo primero que quiero decir, y prácticamente va a ser lo único antes de dejarte paso, es que desde el plano de luz estamos absolutamente en contra del misterio. No nos interesa el misterio y creemos que generar misterio es generar confusión. Y por lo tanto únicamente estamos a favor de la resolución de los misterios, únicamente estamos a favor de que se sepa la verdad, sea de lo que sea. Soy consciente que algunas cosas muchas veces os quedáis justamente decepcionados por no tener una gran historia detrás, como también soy consciente de que en algunos casos la realidad supera la ficción, como ha sido lamentablemente el último caso del SARS-CoV-2. Sí. Así Pero hoy lo que nos ocupa... Hoy vamos a intentar que no queden confusiones, como digo, intentemos siempre clarificar para todos aquellos que puedan tener como legado la explicación de todo esto. Bien, como sabrá, vamos a tratar el tema de la bestia de Gevaudan. Creo que conceptualizará todo, ¿no? Lo que sucedió allí. Totalmente, no es un tema que como vosotros me lo tenga que preparar, porque lo tengo perfectamente Sí. absorbido, vamos a decirlo así, dentro de mi memoria conceptual. Para ustedes es bastante sencillo, ¿no? Conseguir esa información. Bastante sencillo conseguir toda la información de todo lo que vosotros llamáis enigmas. Lo que es mucho más complejo es a veces transmitir esa información por la falta de base de datos del medium, o los preconceptos, etcétera, etcétera. Es decir, es mucho más sencillo transmitir un relato que transmitir a lo mejor una explicación teórica, técnica y compleja sobre algún proceso, por ejemplo, físico o matemático. Quiero decir que a veces Bien, pues... si nos frustramos en algo, no es en no saberlo, es en que no logremos transmitirlo a través del medium. Lógicamente comprendemos que vosotros como 10% sois todo limitados y ni siquiera no hay ninguna persona en el planeta que podría llegar a canalizarlo todo, porque imagínate el más avanzado matemático que muy probablemente no tenga idea de historia, o no tenga idea de geografía, o no tenga idea de muchas otras cosas que probablemente le fuera a repercutir después la traducción de otro tipo de conceptos. Muy bien, maestro, pues si le parece, entramos de lleno con el tema. Está bien. ¿En qué fechas ocurrieron los sucesos descritos de la bestia de Gevaudan? Las fechas que se dan son entre 1764 y 1767. ¿Son correctas estas fechas? Realmente empezó 2 años antes, en 1762. Vale. ¿Cuál sería el origen de procedencia de este animal? Se trata de un híbrido, tal cual se ha especulado muchísimo desde vuestro plano, pero no es un híbrido con animales directamente de vuestro mundo, sino que se trata de un pequeño cachorro de lobo que fue irradiado directamente en un experimento con un aparato radiactivo por seres de otro mundo, que directamente lo recombinaron con el ADN de una criatura
tremendamente salvaje que tenían en su mundo. Ese cachorro de lobo, ¿qué edad tendría cuando fue recombinado su ADN? No, apenas tenía 3 meses como mucho. Era muy Tres pequeño. meses. Era muy pequeño. Creció en unas proporciones tremendamente desproporcionadas. Sí. ¿Y dónde y cómo se recombinó su ADN? ¿Y cómo era el aparato que utilizaron para hacerlo? Directamente se hizo en la nave madre y es imposible poder transmitir cómo era el aparato porque para este receptáculo le sería completamente imposible. Bien, ¿dónde apareció por primera vez? ¿En qué lugar lo Directamente soltaron? el animal fue soltado directamente en el sur del país que vosotros llamáis Francia. ¿Por qué lo soltaron allí? ¿Algún motivo? No, directamente porque fue el lugar donde habían conseguido el ejemplar de cachorro de lobo. ¿Y de qué planeta eran estos extraterrestres? Sí, son. El planeta de origen se llama Aldemar. Aldemar 4 se encuentra aproximadamente 500 años luz. Y es un mundo que una civilización que tiene muchísima tecnología, capaces para conseguir cosas como las que he contado. ¿Sus naves serían de tipo de platillo? Sí, así es. Y más así por encima, ¿cómo sería su planeta? El mundo sería de un tamaño muy similar al vuestro. También tendría más o menos la misma cantidad de habitantes y tiene muchísima más tecnología. Pero da igual, digo da igual porque si nos detuviéramos a explicar cosas sobre el planeta, Sí. no tendríamos tiempo para todo lo demás. ¿Morfología, se puede decir? Sí, eran de tipo gris. ¿Y por qué realizaron el experimento? Realizaron el experimento porque querían observar qué sucedía cuando se introducía otro tipo de criatura dentro de un ecosistema controlado. Entonces, ¿hicieron un estudio social del tema? ¿Hicieron algún tipo de seguimiento del caso? Sí, hicieron un seguimiento del caso hasta tal punto de que después abdujeron los restos ya sin vida de la criatura, pero eso te lo cuento después si te parece. Vale. ¿Con qué intenciones vinieron esos extraterrestres en amplio sentido? ¿Y a dónde fueron después del experimento? No, directamente ya llevaban bastantes años en vuestro mundo, de hecho todavía os siguen visitando de vez en cuando y directamente ya habían hecho otro tipo de estudios, habían abducido algunos seres para estudiarlos, incluso habían logrado estudiar vuestras aguas, vuestro clima, así que no era únicamente eso lo que venían a hacer, sino que ya llevaban tiempo trabajando en ello. Bueno, supongo que se ha escuchado la pequeña bestia de Gevadán que tengo aquí en casa. ¿Podría hacernos una descripción de la bestia? Las dimensiones, largo, ancho, cola, mandíbula. Y saber si los dibujos que hicieron sobre el animal son bastante acertados. Seguramente para comprender esto habría que comprender qué tipo de animal primero es el animal que recombinaron, ¿no? Que utilizaron su ADN. Es un animal, una bestia, una criatura que tienen directamente en su mundo que es especialmente agresiva. De hecho se considera el rey de las bestias porque se considera la bestia más agresiva que tienen directamente en su mundo. Estos grises no son grises bajos, son grises altos y tenían especial dificultad para controlar esta especie que cada vez era más y más, ya no solo agresiva, sino también numerosa. Y directamente se logró, modificando el código genético de la especie, se logró provocar cierta esterilidad que redujo la población.
Este animal sería un animal de tipo felino, lo aclaro desde ya. Es un animal de tipo felino, aún siendo en otro mundo, es un animal de tipo felino, completamente con los mismos rasgos. Sería una criatura bastante más grande que lo que viene siendo uno de vuestros leones. Y es Es decir, que la bestia mucho más que agresivo. aquí, la que aquí estuvo, la recombinada, no era tan grande como la que había No en su era, no planeta. era, no era tan grande, no era tan grande directamente. Para que comprenderéis un poco los rasgos de esa bestia, tenéis que comprender seguramente los rasgos de la bestia original, ¿no? Eh, la bestia en sí, la bestia, ahora ya entrando a la bestia que vosotros habéis bautizado como la de Gevadán, es una bestia que un tamaño, tenía un tamaño aproximado al de un enorme león adulto, ni mucho menos era un león pequeño, era un león adulto. Lógicamente la bestia, como fue manipulada genéticamente, fue alterada de tal manera que la bestia ya no podía crecer más. Es decir, la bestia no iba creciendo conforme iba haciéndose mayor. Pero ya tenía unas dimensiones, como digo, siendo tan pequeño, unas dimensiones tremendamente grandes y desproporcionadas. Además se le dotó de una inteligencia superior. No por nada, sino porque esta bestia tiene una inteligencia superior, porque vosotros podéis preguntaros, ¿cómo puede ser que esta bestia haya logrado sobrevivir tanto tiempo si ya vosotros tenéis especies de leones que están empezando a entrar en peligro de extinción? ¿Cómo se entiende que con esa tecnología todavía tengan especies que se reproducen de esa manera? Es una especie tremendamente inteligente, que sabe esconderse, que trazan estrategias en grupo. Es tremendamente inteligente. Me recuerda a la película de Alien, los aliens. La inteligencia podría ser similar. Bueno, teniendo en cuenta que aquello es una obra de ficción, es muy difícil de decirlo, ¿no? Pero imagínate una especie de león adulto, pero bien grande, un león adulto grande, de los más grandes que tenéis. Sí. Con eso ya te digo las dimensiones, no hace falta que te diga. ¿Y de fuerza similar al león? La fuerza era un poco superior al león y tenía una agilidad muy similar. Podía llegar a correr, para que te hagas una idea, hasta 80 kilómetros por hora. ¿Y de color, cómo sería? Si era con un tono bastante similar a vuestros leones, con un pelaje un poco rojizo, anaranjado, era claro. No era negro. No, no lo era. No, no, no. El peso que rondaría? Sí, el peso era bastante pesado, fíjate, más de 200 kilos. Con ese peso me imagino que le era muy fácil decapitar un cadáver, ¿no? Muy fácil, tremendamente sencillo y además era muy ágil, como digo. Y eso todavía lo hacía más escurridizo también. Sí. Tenía la piel o pelaje muy duros porque se dice que fue herida en varias ocasiones, e incluso con disparos, y podía levantarse una y otra vez. ¿Tenía una coraza fabricada o era su propia piel, No, la no, dureza que tenía? era la propia piel y esto es algo habitual de esta especie. Por eso también ha sobrevivido durante tanto tiempo. Ujú. ¿Tuvo descendencia No, 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 aquí? no, ¿Y qué sonido haría? ¿Sería similar a un aullido de lobo? no, tampoco. Sería bastante más similar a un rugido de león. ¿Y se podía escuchar ese tipo de rugido? Porque me imagino que en la época escuchar algo así Se podía escuchar, claro que se podía escuchar. De hecho, este receptáculo y lo está escuchando ahora mismo. era bastante terrorífico, me imagino. Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué atacaba a las personas si era tan agresivo? ¿Y atacaba a animales también? Aquí es que se mezclan dos cosas. Y aquí es donde empieza la confusión del caso. No todas las víctimas que han sido atribuidas a este animal fueron de este animal. Hubo víctimas de otro animal que era directamente un león, que durante la misma época se escapó, estaba en cautiverio
y que directamente comenzó a sembrar el pánico en la zona. Así que imagínate dos bestias de ese calibre. No Sí. todas las víctimas tuvieron que ver con la bestia que llamáis de Gevadán, ni mucho menos. Además de que Chainsi había especies de lobo que eran tremendamente agresivos también y bastante grandes, pero casi todas las víctimas que se están atribuyendo a la bestia de Gevadán eran o bien de la bestia de Gevadán o bien de un león que se escapó, que estaba en cautiverio y que directamente lo tenía domesticado, o lo más que se puede domesticar un león, un noble de la zona. Y es la única explicación que hay para que el mismo animal pudiera atacar en dos lugares al mismo tiempo. Porque atacaba a dos lugares al mismo tiempo. Claro, lógicamente no podía ser el mismo animal, habían dos. Y es la única explicación con la cual pudiera abarcar. Estamos hablando de distancias de hasta 100 kilómetros, que es completamente imposible de abarcar por más velocidad que tenga un león normal. Podríamos decir que era más peligrosa la bestia de Gevaudan que un león, ¿no? Era más peligrosa esa bestia que ese león. Pero no, ¿Cuántas no cobró víctimas? más víctimas que el león. Fíjate, Mm, ¿Cuántas fueron cada uno? la bestia de Gevadán no mató a más de 77 personas. Y provocó, eso sí, muchísimos otros fueron heridos, pero no los mató. En 5 años ese número de personas, ¿no? Ese número de muertos. Así es, completamente. En cambio, el león cobró la cifra escandalosa de hasta más de 130 muertes, él solo. Es decir, que es justo lo contrario a lo que uno se puede esperar. Y obedece a motivos muy lógicos. El león no estaba en cautiverio, estaba suelto en la naturaleza porque se había escapado. Y era un auténtico peligro. Por el contrario, esta bestia estaba domesticada. Bueno, domesticada, lo más que se puede domesticar a la bestia de Gevadán, pero estaba en cautiverio. Sí. Ahora vamos con eso, pero me gustaría saber por qué el león atacaba. ¿Porque se sentía acorralado o por cazar? El león cazaba todo. La bestia de Gevadán Todo. solo atacaba humanos. Esa es la diferencia, y que también responde a tu pregunta anterior. ¿Y por qué la bestia solo atacaba a humanos? Porque así le ordenaban su dueño. Lo habían entrenado así, ¿no? Así es. Como Cosa que para... el león, si bien estaba entrenado también, ojo, para cazar hombres, que esta es que es otra historia Sí. aparte, porque su dueño lo entrenó para cazar hombres, es un león que trajeron directamente de África. Este león directamente Entonces sería más peligroso todavía. cazaba, claro, y cazaba para sobrevivir. Entonces se comía todo lo que encontraba. La bestia de Gevadán era destinada a atacar a un colectivo además muy concreto, que eran normalmente los enemigos de su señor. No eran ni mucho menos solamente mujeres ni niños. ¿Quién la domesticó y cómo dio con ella? ¿La Hay dos bestia de Gevadán sospechosos. o el león? La bestia de Gevaudan. Esta Perfecto. vez la bestia de Gevaudan. Hay dos Eh, sospechosos de esto. Lo voy a decir primero. Un noble descarriado de la región, Jean-François Charles de Morangies, y un campesino solitario llamado Antoine Chastel. No sé si alguno de esos no fue, tiene algo que no ver. fue ninguno de ellos. Completamente te lo desestimo ya. No tiene nada que ver. Se trataba de otro noble de la zona. ¿Puede dar el nombre? Sí, sí. Su nombre era Chaljan de Moroa y directamente era una persona que tenía muy claro quiénes eran sus enemigos. Sabía que había campesinos. Fíjate que sus enemigos no eran otras personas de poder, eran campesinos de la zona que él quería de alguna manera controlarlos y estos estaban cada vez agolpándose más contra él. Entonces él sabía que tenía que generar ataques sistemáticos contra grupos y colectivos.
y así fue como dirigió sus ataques directamente. Pero ¿por qué empezó a hacer ataques? Eso, para empezar, ¿no? ¿Por qué atacaba a la gente? ¿Por qué mandaba a la bestia a atacar a la gente? ¿No? ¿Y por qué no? Si no hubiera tenido la bestia, probablemente lo hubiera hecho de otra manera. Ujú. ¿Cómo logró domesticarla? ¿Cómo la encontró? Sí, fue muy sencillo lograr domesticarla porque la encontró accidentalmente cuando la bestia se encontraba absolutamente confundida tras el proceso que tuvo con los seres del otro mundo. Ese proceso conlleva un periodo de desorientación, además de que la bestia todavía era muy joven también en edad de decodificador, por mucho que fuera mucho más inteligente tras la recombinación, y eso hizo que con su aturdimiento resultara muy sencillo. Cuando la encontraron, lógicamente no lo podían creer, pensaban que qué tipo de animal era ese, que de dónde había salido, y enseguida este noble tuvo una gran idea, ¿no? Irónicamente, que fue pensar en cómo podía darle utilidad contra sus enemigos. Ya no importaba cómo. Así que la tuvieron en una cueva durante mucho tiempo y directamente fue enseñada para cazar hombres. La tuvieron en una cueva, o sea que había varias personas. Sí, totalmente. ¿Cuántas personas eran? Muchas, 19, 20 personas ocupándose de la bestia día y noche, y directamente el noble Pero tenía muy claro que las, o- para qué la quería utilizar. ¿las obedecía a todas? ¿O solo obedecía a un par? No sé No, cómo iba el tema. obedecía a alguna muy puntual, pero directamente tuvo algún arrebato en que hubo momentos en que estuvo a punto de causar muchas muertes, y directamente incluso al propio noble le llegó a sacar un ojo y a lastimar media parte del rostro, y le obligó a llevar una máscara el resto de su vida. Ujú. Era muy agresiva. Y en cuanto al dueño del león, Sí, el dueño del león era una persona que trajo un león directamente desde África y que lo quería enseñar a cazar humanos. Simplemente esta persona estaba tremendamente desequilibrada mentalmente, lo hacía simplemente porque sí, sin ningún tipo de motivo político, digámoslo así. Y directamente tuvo un error, el león se fugó y comenzó a generar todo lo que generó. ¿y el destino final del león cuál fue? Al león lo dieron caza, pegándole un disparo justamente en las cervicales. ¿Y alguno de esos cadáveres de los que hay autopsias son del león? Sí, ¿Es sí, del sí, león? sí, totalmente. Normal que se confundieran, ¿no? Con ese león. Además de que ya la propia bestia de Kevadán tiene parte de león, porque como he estado comentando, es un híbrido de un lobo y un animal muy similar a un león. Pero además de la agresividad que tenía la bestia de Gebadán, tenía más agresividad todavía al haber sido entrenado, ¿no? Sí, sí, por supuesto, no te quepa duda. Por su parte, el animal, la bestia, ¿cuántas muertes se cobró? ¿Y cuántas muertes se cobró de órdenes de sus dueños? No, ya he explicado antes cuántas víctimas se cobró, y el tema aquí está en que a lo mejor Sí, pero me refiero en esa diferencia de un ataque dirigido o la claro, bestia por su a lado eso te iba a va por su contar. cuenta. Imagínate que igual le decían que sistemáticamente eliminara a un hombre, pero acababa comiéndose a 4 o 5. Entonces, ahí te puedes encontrar con a nivel porcentual cómo está la cosa. Es Sí. decir, ¿Cómo lo hacía él? es muy mínimo las víctimas que se cobró por orden a las víctimas que se cobró realmente. Mm. ¿Y cómo lo intentaban hacer? ¿Le daban una prenda de vestir o algo así para oler? ¿O le hacían un señal? No, sí, era completamente distinto. Estaba enseñado de una manera completamente distinta. Obedecía a un lenguaje directamente de signos y obedecía a... estaba entrenado directamente para cazar a gente pobre. Ya directamente. La gente pobre. A gente pobre. Al final sus enemigos eran campesinos. Era Ujú. gente que no tenía ningún tipo de recurso,
pero que juntos querían derrocar a este noble. Y por eso comenzó a generar ataques sistemáticamente hacia, muchas veces, ganados, personas que estaban tranquilamente, solos. No eran personas, no eran grandes ciudades, ¿me entiendes? Sí. Se dice que el animal llegó a enfrentarse también a ejércitos enteros y los derrotó. ¿Es cierto eso? ¿Y qué tamaño No, tenían los ejércitos? no, hay mucho de mito en todo eso. Directamente, una vez se enfrentó a un ejército de 30 personas y mató a algunas y luego se escapó. Pero fue herido y en ningún caso eran ejércitos grandes, solo fue una vez además. ¿Ese ejército era uno de los tantos o era el de Duhamel, el famoso de los dragones? No, era un grupo de cazarrecompensas que se agolparon frente a la bestia. Ujú. Jean Chastel, Decimos ejército, aunque no sea en sí un ejército, porque eran muchas personas. Es más un tema de terminología que de disciplina. Jean Chastel y François Antoine, o algunos otros que se adjudicaron la muerte del animal, fueron los verdaderos cazadores del animal. No, totalmente falso. ¿Alguna relación con la familia Chastel del animal? No, tampoco. También, bueno, se dijo que había sido domada por un hombre que había estado en África y que criaba sus jardines sus jardines llenos. No, pero el hombre existió. Ese existió, pero ese no fue el del león anterior, ¿no? No, tampoco. Aquel era un noble que no tenía nada que ver con este personaje. Entonces, ¿quién acabó realmente con la vida de la bestia y de qué manera? Pues fueron directamente... ya llevaban tiempo sospechando que seguramente los ataques de la bestia tenían que ver directamente con este noble. Así que todos ellos se reunieron después de que la bestia estaba herida. Esto cabe decirlo, la bestia estaba completamente herida porque ya la habían herido cazas recompensas y personas que tuvieron encuentros con ella pocos días antes. La bestia estaba completamente herida, atacaron directamente el castillo del noble y todos los aldeanos, que eran muchísimos, que iban armados, pudieron hacer frente al noble, eliminaron a todas las personas que había, eliminaron a la bestia, acorralada en su propia cueva, y también eliminaron a este noble. La bestia no la mataron directamente, sino que quedó muy moribunda y se terminó escapando y terminó muriendo horas después. O sea, que estas desapariciones durante semanas o meses de la bestia era por ataques que había sufrido esta herida. Ataques que había sufrido, sí, estaba herida completamente. ¿Por qué, si tantos campesinos fueron a atacar el castillo de tal noble, de eso no hay documentos? ¿O sí que los hay? No los hay. No los hay, no ha trascendido eso. No. ¿Cómo supieron que fue ese noble o ese grupo de gentes? No, porque ya llevan tiempo teniendo problemas con él y al principio cuando ocurre eso con una bestia, pues piensas que es un lobo, y cuando ocurre tanto tiempo, durante tantos años, pues hombre, algo empiezas a sospechar teniendo en cuenta que este era su principal enemigo. Ya les había avisado que se unieran a él, que si no los iba a matar, que les iba a quitar sus tierras, que bueno, ya habían tenido conflictos de todo tipo. Bueno, es otra historia. Sí. ¿Y el resto de lobos o de animales que se cazaron en la época y afirmaron ser el cuerpo de la bestia, eran algún híbrido también o eran animales naturales de la zona? Eran naturales, simplemente tenían a veces algunos un tamaño más grande de lo normal. ¿Y podían tener la enfermedad de la rabia? Sí, claro, sí. Entonces los extraterrestres solo recombinaron el ADN de este, no había más. Así es. ¿Algún informe de autopsia es el de la verdadera bestia? No. ¿Autopsia humana? No. Entonces, ¿dónde fue a parar el cuerpo de la bestia una vez muerto? Sí, una vez muerto terminó por desencarnar en la naturaleza y los propios seres que lo habían hecho nacer, vamos a decirlo así entre comillas, directamente lo volvieron a abducir el cuerpo para realizarle un escáner avanzado a su decodificador para ver exactamente qué es lo que había percibido, qué es lo que había vivido, encontrándose en un entorno completamente hostil, distinto, al encontrarse en un cuerpo distinto, y fue para ellos un experimento completamente.
¿Podían sacarle las imágenes del cerebro? Sí, sí, sí. Entonces vieron todo, hasta sensaciones y... Sí, 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 Las sí. emociones tendrían alguna manera de medirlas también, me Sí, sí, sí. imagino. Incluso tenían máquinas en las que ellos podían someterse a las emociones de los demás. Imagínate lo que quiere decir someterse a una emoción de un engrama del otro que generan que directamente te implanta un engrama en ti. Es algo Eso un lo hacían poco... con la Sí, bestia. con la bestia no lo hicieron viviendo el momento de la tortura, lógicamente. No lo hicieron. Pero hacían habitualmente este tipo de prácticas. Y a veces piensas, tanta civilización y tan avanzada, pero desconocían completamente la mente reactiva y los engramas. Promedio de planos de esta civilización, 2 y 3. 2 y 3. Entonces descartamos totalmente el esqueleto que se puso en el Museo Real que luego se incendió. Ese no era la bestia. No era la bestia, pero sí era el del león. Era el de león. Sí, 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 Vale, sí. vale. Ese sí lo consiguieron Sí, cazar, sí. como digo, completamente y lo llevaron al señor. Sí. Es normal que se confunda la bestia con un león, Totalmente. De evidentemente. hecho, eran muy similares, de lo que el otro era todavía más. Yo no digo ni peligroso. Era más grande, más fuerte y más ágil. Por último, puedo leer un pequeño fragmento, no sé si da tiempo. Sí, que sea la última pregunta porque el receptáculo está bastante desestabilizado. Vale, pues hago la pregunta directamente. ¿Tienen estos ataques que ver con alguna relación No, con ataques anteriores? léelo primero para contextualizar, por favor. Vale, perfecto. Los ataques ocurridos en Givaudan no fueron casos aislados. Un siglo antes, en 1693, ocurrieron ataques similares en Benás, donde hubo cerca de 100 víctimas, la mayoría mujeres y niños. La bestia responsable fue descrita de forma muy similar a la de Gevaudan. Durante los sucesos de Gevaudan fue vista una bestia el 4 de agosto de 1767 en Sarlat, una región con cuevas prehistóricas situada cerca de Gevaudan. 4 décadas después, entre 1809 y 1813, hubo más ataques en Vivaris, donde hubo al menos 21 víctimas, niños y adolescentes. Entre 1875 y 1879 hubo más ataques en Lindre. Todos estos ataques ocurrieron en periodos de 4 años. Existen informes de ataques y avistamientos de criaturas similares hasta 1954. ¿Estos ataques tienen alguna relación con la bestia de Gevaudan? ¿De qué se trató? Y si han ocurrido otros casos similares a lo largo de la historia de Gevaudan. Estos casos no tuvieron nada que ver con la bestia de Gevaudan. Se trataron de animales corrientes. Muchos de ellos fueron o bien soltados o bien se escaparon y eran animales, como digo, que no eran originarios del país francés, como ya ocurriera con el león. Esto siguió ocurriendo, ocurrió con leopardos, ocurrió con hienas, no en este caso, aunque se había valorado el tema de la hiena, en este caso no tenía nada que ver y de hecho ni siquiera se parece, pero sí hubo varios animales que atacaron que no provenían de Francia, sí, 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 pero nada tiene que ver con este caso. Y sí que ha ocurrido más veces a lo largo de vuestra historia, por otras civilizaciones, pero eso es harina de otro costal, como decís vosotros. Oficialmente, tal cual te lo digo yo, el 1 de noviembre de 1767, la bestia murió. Eso es todo, gracias por estar ahí y nos vemos a la próxima. Voy a dejarte porque el receptáculo está muy muy desestabilizado. Hasta todo momento. Hasta todo momento. Muchísimas gracias.